es una temática que no únicamente puede ser tratada desde la perspectiva educativa, tendríamos que echar mano de algunas otras áreas de estudio que nos ayuden a la explicación del problema. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos explicar las estrategias de conducta para el trabajo con niños autistas, ¿qué áreas tendría que abarcar nuestra investigación? Primeramente, tendría que abarcar el área médica, ¿de acuerdo? Por la cuestión fisiológica, neurológica, entre otros factores del niño con el espectro autista. Posteriormente, habría que abarcar el área psicológica para la forma más adecuada de trato con estos chicos. Y también por allá el área educativa. Entonces, se dice que un estudio es de alcance explicativo cuando tiene a más de una sola rama de estudio, tanto en el marco teórico como en los antecedentes, para explicar la temática. No sé si me di a entender, si me entendieron esta parte. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Quiero hablar acerca de las técnicas de estimulación a la psicomotricidad en educación preescolar. ¿Quiénes intervendrían en esa temática? ¿Cuál fue el tema, maestro? ¿Lo puede repetir? Técnicas de estimulación a la psicomotricidad en educación preescolar. Psicólogos. Psicólogos en la parte motivacional. ¿Quién más? ¿Qué otra rama de estudio abarcaría? Sería tal vez fisioterapia porque es psicomotriz, ¿no? Bien. ¿Y tendría algo que ver la educación física acá? Quizás porque a través de ejercicios físicos podría aumentar la terapia. Claro. Entonces, educación física, psicología y educación, tres ramas de estudio que van a explicar el problema. Se dice que es de alcance explicativo, ¿de acuerdo? Porque no se basa en una sola perspectiva, en la perspectiva educativa, sino que tiene diferentes perspectivas, tanto dentro del marco teórico como dentro de lo que es antecedentes, inclusive, para explicar el problema. Si ustedes se dan cuenta y leen una investigación sobre educación especial, todas las investigaciones sobre educación especial son explicativas, porque no únicamente abarcan la perspectiva educativa, inclusive en los mismos antecedentes se puede alcanzar a ver que abordan lo que es el área médica, lo que es el área psicológica, o sea, abordan diferentes perspectivas para explicar el tema. ¿Sí les quedó claro estos tres alcances? Sí. El último tipo de alcance se llama alcance correlacional. Y el alcance correlacional, ¿hasta dónde llega? Pues hasta establecer la relación entre dos variables. Es decir, ¿hay la relación o no hay la relación? Al igual que las pruebas de Pearson, Spearman y la prueba de Chi cuadrada, lo único que queremos en una investigación con alcance correlacional es medir el grado de relación que tiene una variable con respecto a la otra. Este tipo de estudios normalmente finalizan cuando se comprueba que hay una afectación de la variable independiente sobre la variable dependiente. Ejemplo, hay una afectación de la motivación parental sobre el rendimiento de los niños, pero únicamente se aplica también para un solo estado, para un solo contexto. Lo que sucede en un grupo no puede ser aplicable a otro grupo, ¿de acuerdo? Si hiciste la investigación en Mérida, esto puede ser aplicable para los niños de Mérida en un grado en particular, pero no puedes decir que es aplicable para todo Yucatán, porque cada uno de los municipios tiene sus propias características. Es aplicable para la población de Mérida, si en ese caso, pues así lo describes. Y únicamente se trata de establecer la relación entre una variable con respecto a la otra. Y este tipo de estudio concluye cuando se determina si hay relación o no existe la relación. ¿Sí me expliqué? Se pueden combinar, claro, un estudio puede ser descriptivo y correlacional totalmente, porque probablemente queramos describir tan a detalle el contexto para posteriormente establecer esta relación entre variables. ¿Qué sucede en algunos casos, chicos? Que hay variables que son interpretadas de una forma que si un investigador de otro lugar te lee, no comprende algunos términos. Por eso es necesario llevar a cabo el alcance descriptivo para entender todo el contexto y los etnicismos, que son las palabras utilizadas en un contexto en específico,
y posteriormente hacer este análisis correlacional. Eh, bueno, aquí veo que utilizan una palabra, ¿no? Mucho el why, como cuando te sucede algo. Sí. Y ese tipo de palabras, o sea, lo lee una persona de otro lado y no lo entiende. O por ejemplo, el dichoso, bueno, el mare, así se dice mare. ¿De Igual, dónde es usted, profe? yo soy tabasqueño. Le hace falta a la yucatés. Maestro, Dígame, ¿y Erika. por qué vino Puedes aquí a amar. Yucatán? Mande. Ponga el acento, mare. ¿Por qué vine a vivir a Yucatán? Porque aquí estudié. De hecho, viví un mes también en Ciudad de México. Me gustó mucho, pero no me regreso. Pero bueno, O ahí sea, está. le gustó más los yucas que los, ¿cómo se les dice? Los chilangos. Chilangos. Ándele. Sí me gusta. Tamar, estuviéramos ahorita con 100 en investigación. Sí me gusta, solo que sabes que los chilangos son muy discriminantes. Bueno, a mí cuando me vieron unas señoras en cierta ocasión allá en Ciudad de México, empezaron a correr, creyeron que las iba a saltar. Digo, tan mala gente no creo verme. Pero sí, sí Yo son... creo que ya sé por qué es. Nosotros, sí. ¿Por qué? Porque es por mis tatuajes, ¿verdad? Sí, luego por eso nos discriminan, pero somos mejores personas. No, y ese día iba vestido todo de negro, con piercing y todo. Yo creo que por eso huyeron las señoras. Pero bueno, ¿Qué quiere también usted? Pero bueno, inventé. pero bueno, ahí está. Ok, ¿hay alguna duda de los alcances? ¿Nos quedó todo claro? Perfecto. Y maestro, yo tengo una duda. Dígame. Dentro de nuestra investigación que vamos a hacer, ¿podemos alcanzar cualquiera de esos o se limita? Siempre y cuando tu investigación esté orientada hacia una situación como tal. Te voy a dar un ejemplo. Dime el nombre de tu investigación. Falta de recursos didácticos para la innovación educativa. Educativa en Yucatán, supongo. Ok, Sí. perfecto. En ese caso, tu investigación primeramente debe tener un alcance descriptivo, ¿de acuerdo? Para contextualizar toda la situación dentro de la lectura que otra persona haga. Recordemos que la situación de la educación en Yucatán es muy diferente a la situación de la educación en otros lugares de México. Entonces, primeramente tiene un alcance descriptivo para permear a la persona lo más que se pueda. Posteriormente, la falta de recursos se va a relacionar con la innovación, ¿de acuerdo? Mientras mayor es la carencia de recursos, pues mayor es la falta de innovación dentro del área educativa. Entonces, se tendría también un alcance correlacional posiblemente. Entonces, tu investigación se combinaría con descriptivo y correlacional, ¿de acuerdo? En ese sentido, porque entiendo que por allá está el equipo o es lo que están buscando. Tomando en cuenta esto, cuando una investigación es descriptiva y correlacional, puede utilizar hasta 3 tipos de estadísticos de acuerdo con las hipótesis de investigación. Podría utilizar cualquiera de las dos correlaciones, tanto Pearson como Spearman. No puede utilizar chi cuadrada porque innovación y recursos son variables ordinales. Entonces, o es Pearson o es Spearman. Y también por su carácter descriptivo, si tú quisieras llevar esta investigación y hacer una comparación entre comunidades indígenas, una escuela privada y una escuela pública, podrías llevar a la práctica la NOVA de una vía, ¿no? Igual como un ejemplo de estadístico. Todo va a depender de qué quiere el equipo y cómo estén planteadas las hipótesis. Profe, ¿Qué pasó? profe. Ay, espérame, rápido. A ver. Maestro, es que yo le iba a preguntar acerca de mi investigación, si es probable o es pertinente replantear, por lo menos, o cambiar una palabra, porque, por ejemplo, en el caso de mi instrumento, yo le decía que solo me salían cuestionarios de socioeconómicos para medir la marginalidad de un alumno. Entonces, estábamos platicando en el equipo que si sería pertinente enfocarlo a, por ejemplo, a mayor marginalidad en el alumno o en la vida del alumno, menor aprovechamiento académico. ¿Estaría correcto o sería mejor? Ok, Porque nosotros tenemos como los niveles de marginalidad en Yucatán como limitantes para la educación a distancia. Entonces, que quisiéramos manejar siempre marginalidad y educación a distancia, pero ya enfocados en el aprovechamiento del alumno. la ¿Es correcto? recomendación principal
que te puedo hacer es manejar dos términos y no solo la marginalidad. De hecho, estoy revisando ahorita, ahorita les comparto pantalla para que vean lo que estoy haciendo y tengan una idea de qué tienen que tomar en cuenta al momento de seleccionar un instrumento. Estoy ahorita en internet checando lo que me comentaba el equipo. En el caso de Charito, estoy checando que normalmente los instrumentos no abarcan el término marginalidad, sino que se enfocan a la vulnerabilidad, que son dos sinónimos. La marginalidad y la vulnerabilidad van de la mano. Entonces, ¿qué puedes hacer en este caso? Aquí hay dos situaciones. Uno, podemos cambiar vulnerabilidad por marginalidad dentro de todo el tema, desde el título hasta las hipótesis, o incluir la marginalidad y vulnerabilidad como factores que afectan o factores que obstaculizan el proceso de educación a distancia. Esto, aunque son sinónimos en cierto sentido, la vulnerabilidad también puede ser entendida en términos fisiológicos. Entonces, podrías manejar estos dos términos dentro de tu investigación. Y veo que aquí, Charito, sí hay algunos instrumentos de monitoreo social, que me imagino que son los dichosos cuestionarios socioeconómicos. Y específicamente creo que hay uno, no me acuerdo si de la latinoamericana había uno, donde se hizo un estudio de pobreza. Hay uno, profe, que es de Cielo, que de hecho trae ya incluidos sus Es estadísticas, ¿no? El de la las CONAPO. soluciones y todo, pero el método para evaluar, no, perdón, para sacar los resultados era el Scrap, un craft, no sé, ¿te acuerdas cómo se llamaba, Elisa? Elisa, help me. Ahorita Ok, lo estoy abriendo. Ya lo vi, es el de la CONAPO, ¿no? Es uno de Cielo. Pero es el de la CONAPO, ¿no? No, espérame, yo igual lo estoy buscando. Mira, independientemente de la forma en cómo ellos analizan su Perdón, es el método de Kraft. Ah, ok. Ok, igual tiene que ver con la parte estadística. No llegamos a Kraft, pero realmente se puede sustituir. Lo pueden utilizar, inclusive lo podríamos verificar por un alfa de, no un alfa de Cronbach, perdón, por una correlación de Spearman. O sea, podríamos utilizar la misma metodología. No tiene nada que... Dígame. En mi caso, por ejemplo, de hecho yo me quería preguntar igual, porque yo estoy buscando instrumentos para evaluar, porque mi tema tiene dos variantes, educación para adultos y herramientas web 2.0. Entonces, por ejemplo, en el instrumento para medir lo que son educación para adultos, estuve tratando de buscarlos, pero no encontré uno así como tal. Maestro. Sin embargo, para lo que son herramientas web 2.0 o características digitales, me apareció un instrumento que se llama QTIC. Se llama cuestionario QTIC. Ok, ¿cuántas preguntas tiene? Creo que tiene, me parece que son 15 más o menos. Lo tendría que checar bien. Entonces, el instrumento del cuestionario QTIC, estuve tratando de vincularlo y el que más se acerca como método estadístico es la T-Student. Ok, sin ningún Eso problema. es lo que le quería preguntar, si estaba bien ese. Lo podrías utilizar sin ningún problema. De hecho, estoy leyendo por acá. Bueno, voy a esperar a que se abra. Veo que hay una editorial inclusive que maneja instrumentos para evaluación hacia los adultos. Que la evaluación es una parte importante de la educación para adultos. Entonces, inclusive este tipo de instrumentos sobre evaluación para adultos podrían ser aplicables dentro de tu temática. Únicamente al momento de describir las hipótesis es necesario manifestar que al final de cuentas lo que vas a... Lupita, está abierto tu micro. Ya lo vi, perdón, es que estoy jugando aquí. Únicamente lo que vas a terminar justificando en tu hipótesis es que estás tomando en cuenta la evaluación de la educación de los adultos. ¿Me explico? La evaluación de la eficacia y vas a contrastar con el otro instrumento. En este caso, Dianelli, como van a ser dos bases de datos, van a ser 25 instrumentos y 25 instrumentos, ¿de acuerdo? 25 de la evaluación para adultos y 25 que en este caso van a ser... Instrumentos de datos, maestro. Sí.
Instrumentos o datos. Van a ser instrumentos, 25 instrumentos contestados del Ok. área de evaluación para adultos y 25 instrumentos contestados de la otra encuesta que me platicabas. Ok, está bien. De hecho, es lo que le voy a platicar porque, por ejemplo, para el evaluar de lo que es cuestión de educación para adultos, me parecían para evaluar las evaluaciones que se hacen para los adultos en la educación, no en sí la educación para adultos. No sé si me Ok, entendió. sí, sí te entiendo, pero yo creo que hablando de educación para adultos, una de las partes fundamentales es la evaluación. Entonces yo me Ok, orientaría más a la evaluación. ok, perfecto. Gracias, profe. Maestro, De entonces nada. en la cuestión de esta de los cuestionarios socioeconómicos, sí es pertinente usar ese que le dije. Ya Sí, lo encontré. Se llama, la investigación fue enfocada a grupos, a familias ajá, del distrito, ok, del Distrito de México. Fue hecha en junio del 2010, de hecho. ok. ¿Cuántas preguntas tiene el instrumento como tal? Es un instrumento grande, de hecho, si lo busca así, puede poner cuestionario socioeconómico aplicado a grupos familiares y enseguida le sale del distrito capital, dice, algo así dice. Ok, Y sale lo que es varias secciones. Son varias secciones. Te sale tipo de vivienda, material presente en en las paredes, el agua, los servicios con los que cuentas. En la sección 3 las características de tu hogar. Y la sección 4 indicadores sociales. ok. Sí, sí lo podríamos utilizar y lo conjuntamos con el apartado. De hecho, lo conjuntaríamos con un test de escala Likert o lo conjuntaríamos con una lista de cotejo. De hecho, la lista de cotejo la podríamos crear y únicamente estaríamos utilizando como instrumento validado pues este cuestionario socioeconómico. Todo va en Puedo entonces crear mi propia escala Likert o mi propia lista de cotejo. para validar nada más, sí, porque es un tema, de hecho, si nos meteríamos más el tema de la educación a distancia y lo enfocamos a la situación actual, estaríamos hablando de la contingencia y es un tema exploratorio. Para no meternos en tanto problema, podríamos crear en este caso una lista de cotejo, nada más, o una escala Likert, nada más para verificar la parte de la educación a distancia hoy en día. Y podíamos usar ese sistema de medición que le comentó Elisa, el CRAFT. Lo considero un poco complicado para esta materia. Digo, sí lo deberíamos de ver, pero como no se ha visto en teoría, realmente va a ser complicado hasta de representar con el SPSS. Les recomendaría más un Spearman. Maestro, Ok, ok, Dígame, gracias, maestro, maestro. de nada. lo que pasa es que